Este es el tutorial para realizar un análisis de bajada de cargas en un proyecto. Lo primero que debemos de hacer es hacer una tabla de peso por metro cuadrado de valores generales, en la cual vamos a hacer un desglose de materiales de nuestro proyecto. En este desglose de materiales vamos a necesitar incluir un apartado de instalaciones y margen de seguridad, en donde para sacar la presión es la sumatoria de 30 más 40 kilogramos sobre metro cuadrado en caso de que haya una variación de peso en la estructura. Y bueno, una vez teniendo eso en cuenta, vamos a sacar el peso volumétrico de cada uno de los materiales de nuestro proyecto. Este peso volumétrico viene especificado en la ficha técnica de cada uno de los materiales, dictado por empresas que se dediquen a fabricar estos materiales. Y en nuestro caso, en la losa de vigueta de bovedilla, tenemos un peso volumétrico de 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Una vez obtenido ese valor, vamos a sacar el espesor mínimo. Este espesor va a ser el grosor que va a tener dicho material en nuestro proyecto. Entonces, en el caso de la losa de vigueta bovedilla, cada lado de la bovedilla va a tener un grosor de 6 centímetros, pero en este caso, para esta tabla, vamos a necesitar representarla en metros cúbicos. Por ende, aquí son 0.06 metros cúbicos de espesor mínimo. Entonces, una vez obtenidos estos dos valores, vamos a sacar la presión. La presión es la multiplicación del peso volumétrico por el espesor mínimo. En nuestro caso, como nosotros tenemos una losa de vigueta bovedilla y el peso volumétrico en nuestro caso solo está especificado por el concreto, necesitamos sumarle un 30, que estos 30 kilogramos sobre metro cuadrado es el peso volumétrico del resto de materiales que vienen incluidos dentro de la losa de vigueta bovedilla, y nos queda un valor de 174 kilogramos sobre metro cuadrado, y esto lo vamos a repetir con todos los materiales que tengamos dentro de nuestro proyecto. Ahora nuestro siguiente paso será realizar una tabla de cargas extras, donde vamos a contemplar cargas muertas, vivas y accidentales dentro de nuestra losa de techo, nuestra losa de entrepiso y nuestro muro fatigado. Para realizar esto, vamos a primero empezar sacando las cargas muertas de nuestra losa de techo, en donde nuestra carga muerta se va a derivar de la sumatoria de los materiales que contengan la losa de techo, que en este caso sería la losa de vigueta bovedilla, el tesontle, el impermeabilizante, el entortado de cemento de arena, todo eso sumado, más el firme, más el plafón de yeso. Toda esa sumatoria nos va a dar una carga de 616 kilogramos sobre metro cuadrado. Una vez tengamos obtenido eso, necesitamos sacar unos factores de seguridad. Estos los vamos a obtener a partir del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México. Bueno, para este caso nos sirve que tengamos un factor de seguridad para carga viva de 1.5 y un factor de seguridad para carga muerta de 1.3. Entonces, lo que vamos a hacer es que para sacar nuestra carga final en nuestra losa de techo de la carga muerta, es que vamos a multiplicar nuestra carga de nuestra carga muerta, que es la sumatoria de los materiales, por el factor de seguridad, que en este caso es de 1.3, y nos da un resultado de 800.807 kilogramos sobre metro cuadrado. Por reglamento, la carga viva, esta simplemente la obtenemos a partir del reglamento de construcción, y de igual manera esta se multiplica por el factor de seguridad de 1.5 y nos da 150 kilogramos. Y en nuestras cargas accidentales, de igual manera como en las instalaciones y margen de seguridad, vamos a dejar unos 70 kilogramos sobre metro cuadrado como carga accidental y carga accidental final. Y bueno, eso sería nuestra losa de techo. Después, para la losa de entrepiso va a ser lo mismo, pero con los materiales que hay dentro de la losa de entrepiso, que sería la losa de vigueta bovedilla, el firme, la cubierta de losa interior, que en nuestro caso es de porcelanato, en nuestras instalaciones y margen de seguridad, y un plafón de yeso. Eso es lo que va a tener nuestra losa de entrepiso de carga muerta. Esa sumatoria nos va a dar 402 kilogramos. Y de igual manera se multiplica por el factor de seguridad y nos da la carga final. En este caso, la carga viva, y de igual manera como en la losa de techo, tenemos por reglamento 250 kilogramos sobre metro cuadrado como carga viva en nuestra losa de entrepiso, ya que por clasificación
tomamos la que es más grande, que entra dentro de los usos de nuestro proyecto, y en nuestro caso son 250 kilogramos. De igual manera se multiplica por el factor de seguridad y nos da 375, y la carga accidental de igual manera se queda igual. Y por último, para nuestro muro fatigado, como nosotros no vamos a tener cargas vivas por razones en nuestros muros, lo único que va a contar en este caso son las cargas muertas. De hecho, las cargas accidentales ya no son necesarias. En las cargas muertas, aquí vamos a tomar en cuenta los materiales del muro, que son, para este tipo de muro, el recubrimiento de roca de recinto brasa, el aplanado de cemento y nuestro tabique extruido. Eso nos da un valor de 565.5 kilogramos sobre metro cuadrado, y bueno, multiplicándolo por el factor de seguridad, que es de 1.3, nos da un valor de 735.15. Una vez tengamos resueltas estas dos tablas, ya podemos realizar una tabla de pesos totales, en donde lo primero que vamos a hacer es sacar el peso total de nuestra losa de techo, que simplemente mediante una fórmula vamos a sacar la sumatoria de los pesos que va a llevar los materiales de nuestra losa de techo, más las instalaciones y margen de seguridad, y eso se le va a sumar las cargas muertas, vivas y accidentales de la misma losa de techo, pero solo vamos a utilizar la carga final porque es la que se multiplica por el factor de seguridad. Lo mismo vamos a hacer con la losa de entrepiso con sus respectivos materiales, y una vez tengamos estos dos ya podemos sacar el total del peso de nuestras losas. Después de eso tenemos que sacar el peso total de nuestros materiales, que simplemente va a ser la sumatoria de todos los materiales que van a ir dentro de nuestra estructura, y de ese valor vamos a sacar el 20%, que es el peso de nuestra cimentación. Una vez tenido ese valor ya podemos sacar el peso total de los materiales más la cimentación, que nos da un valor de 1600. Todos estos pesos siempre van a estar representados en kilogramos sobre metro cuadrado. Ya de aquí podemos pasar a nuestra siguiente tabla, en donde para sacar nuestra carga total de muro en área crítica vamos a necesitar realizar esta tabla de materiales en nuestros muros y nuestras áreas desglosadas de peso en área tributaria crítica. Primero vamos a identificar cuáles son los materiales que son utilizados en nuestros muros fatigados. Vamos a sacar su altura dependiendo de nuestro proyecto, que en nuestro caso tanto para el muro de tabique extruido con recubrimiento de piedra y para el muro de tabique extruido normal es de 8.35, ya contemplando el muro de pretil. Y bueno, nada más para especificarlo y para que quede incluido, vamos a poner que nuestro muro de pretil tiene una altura de 60 centímetros. De aquí ya podemos sacar el peso lineal. El peso lineal se va a obtener a partir de nuestra tabla de bajada de cargas en muros y de nuestra tabla de cargas extras. Entonces, antes de continuar con la tabla para sacar el peso lineal, vamos a ir primero a nuestra tabla de áreas desglosadas de peso en área crítica tributaria. Aquí vamos a identificar nuestros ejes en donde se ve representado en nuestro proyecto nuestra área crítica, en donde va a haber una mayor área de fatiga para los muros, donde van a cargar más peso. Entonces aquí, como realmente solo vamos a tomar en cuenta el nivel 1, vamos a sacar el área tributaria de cada uno de estos ejes, que en este caso nos da un valor de 60.4 metros cuadrados para el eje 1, y para el eje 2 5.15 metros cuadrados, ya que tenemos tal cual un rectángulo en nuestro proyecto en nuestra área crítica, y este valor se va a repetir porque nuestras medidas son iguales, pero esto puede variar según el proyecto. De estas áreas tributarias ya podemos ir a nuestra tabla de bajada de cargas en muros. En esta tabla vamos a sacar el peso por área tributaria, en donde por ejemplo, para el eje 1 vamos a sacar el peso total de la losa de techo por el área tributaria del eje 1. Eso nos va a dar este valor, y este valor vamos a sacar su peso total. ¿Cómo sacamos el peso total? Es el peso por área tributaria entre la longitud del muro a analizar, que en este caso es el eje 1. El eje 1 en nuestro proyecto es de 13.76 metros. Entonces vamos a dividir 93.427.45 entre 13.76 y nos da un peso total de 6.789.7
como de peso total, y esto lo vamos a hacer para nuestro eje, para nuestros ejes en nuestra losa de techo, y luego lo vamos a hacer para nuestros ejes en nuestra losa de entrepiso. Ya teniendo estos valores ya podemos obtener el peso lineal. El peso lineal se va a obtener a partir de la sumatoria de los pesos totales del muro en cuestión. Por ejemplo, aquí como estoy analizando el muro de tabique extruido y recubrimiento de piedra, vamos a primero multiplicar la carga muerta del muro, que tiene que ser la carga final, la vamos a multiplicar por la altura del muro del tabique extruido. Como nuestro muro de tabique extruido con recubrimiento es nuestro eje 2, vamos a sumarle a esta multiplicación nuestro peso total en el eje 2, tanto en techo como en entrepiso, y nos da un peso lineal de 9032. Y también para esto debemos de sacar el peso de la cadena, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, a partir de estos valores que tenemos que también analizar cuál es la longitud de nuestros muros, que esto ya lo utilizamos para sacar el peso total de nuestra bajada de cargas en muros. Tenemos que ver cuánto mide cada muro, que en nuestro caso pues el eje 1 mide 13.76, el eje 2 5.15, el eje 3 12.69 y el eje 4 lo mismo que el eje 2. Y bueno, nuestra carga total. En nuestra carga total, considerando los niveles, vamos a hacer la multiplicación de este peso lineal. En el eje 1 tenemos muro de tabique extruido, entonces esto lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque es la cantidad de niveles que tenemos en nuestro proyecto, y eso lo vamos a sumar por el peso lineal de la cadena, que en nuestro caso es de 135.46 por 2. Entonces la sumatoria de estas dos multiplicaciones nos da este valor de aquí, que esta va a ser nuestra carga total por muro. Ahora, ¿cómo podemos obtener este valor de aquí? El valor del peso lineal de nuestra cadena lo vamos a determinar a partir del desglose de sus materiales, que en este caso va a ser la varilla, el alambrón, alambre y la resistencia que tiene. Entonces, antes de llegar a esto, primero sacamos el volumen de la cadena, que tenemos que hacer la sumatoria de todos sus lados y nos va a dar un valor de 0.06. Y esto más el peso del concreto, que es de 2200. Entonces, teniendo eso en cuenta, sacamos el peso de nuestra varilla, el peso del alambrón y el peso del alambre. ¿Cuánto vamos a tener en cada uno dentro de nuestra cadena? Y de aquí vamos a sacar un total, que va a ser la multiplicación del peso por la cantidad. Y una vez tengamos el total de estas fórmulas, vamos a sacar la sumatoria total, que es tal cual sumando los totales de nuestros materiales, y nos va a quedar un valor de 135.46. Este valor va a ser nuestro peso lineal. Y de aquí podemos ya derivarnos a nuestras cadenas, al número de cadenas que vamos a tener en nuestro proyecto. En nuestro caso vamos a tener 4 cadenas. Esto va a ser la multiplicación de la longitud de nuestro muro. Por ejemplo, aquí la cadena 1 es con el eje 1, entonces se multiplica el eje 1 con la suma total, el peso total de nuestra cadena, el peso lineal, y nos da este valor. Entonces estos valores son los que vamos a tener por eje, y de aquí ya podemos sacar la sumatoria de todas nuestras cadenas. Para poder entender mejor nuestra bajada de cargas en un proyecto, tenemos que primero revisar cómo funciona la bajada de cargas en el plano. Aquí, como podemos ver, el área crítica de este proyecto está señalada con un hatch. ¿Por qué es que esta área es nuestra área crítica? Esto depende de nuestra área tributaria, que en este caso es la sumatoria de estas dos áreas tributarias por muro. En ambas plantas nos da un área mayor a comparación del resto de volúmenes, por lo que esta área en específico va a ser nuestra área crítica, y por ende este muro que pasa en medio del área crítica va a ser nuestro muro fatigado, pues es el que soporta más área de ambos lados. Aquí en la bajada de cargas tenemos que representar primero las áreas tributarias, porque son las que nos van a determinar estos factores tan importantes para poder sacar nuestros cálculos. En nuestra área tributaria, como nosotros lo tenemos a la mitad, ya que nosotros tenemos una losa de vigueta bovedilla que viene
ordenada de esta manera, ya que siempre va del paralelo al lado más corto de nuestra área, por lo que nuestra área tributaria se va a dividir en 2 o en 4 según lo requiera, pero generalmente se va a dividir en 2, en donde las áreas se van a distribuir hacia este muro y hacia este muro. Y estos muros laterales van a tener un área crítica representada de esta manera para poder entenderlo mejor. Pero nuestra área crítica general siempre va a ser esta, la que tenga mayor área tributaria. Y así lo vamos a representar en todas nuestras áreas. Siempre es importante marcar qué área marcan, hacia dónde va dirigido el peso de la estructura. Y bueno, esos son los datos importantes para poder generar todos los cálculos necesarios en nuestro. Ahora, una vez que ya hayamos resuelto todo el tema de las cadenas, nuestra bajada de cargas, nuestro volumen de cadena, la carga total de muro en área crítica, las áreas tributarias en área crítica, todo eso, ya teniéndolo resuelto, ya podemos de ahí pasarnos al dimensionamiento de la zapata, en donde vamos a tomar nuestros ejes y columnas de nuestro proyecto. En el caso de nuestro proyecto tenemos los 4 ejes de nuestra área crítica, pero además tenemos 2 columnas en todo nuestro proyecto, ya que nosotros trabajamos con muros de carga. Entonces, por eso es que a pesar de que estas 2 columnas no estén incluidas dentro de dentro del área crítica, sí las vamos a contemplar para que ya quede especificado que van a tener un mismo ancho. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos ejes? Del eje 1, lo que vamos a hacer simplemente es agarrar su peso lineal y lo vamos a multiplicar por 1.2. Eso nos va a dar este valor de aquí. Ese valor de 1.2 es un factor que nos va a servir para poder sacar su ancho, que va a ser representado en metros. Entonces, del peso total de nuestro eje vamos a sacar este valor de esa fórmula, y de aquí lo único que tenemos que hacer es del peso total de nuestro eje lo vamos a dividir entre 8000. Este valor es la resistencia que tiene el terreno en kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, una vez tengamos eso, ya nos va a dar un valor de 2.8 metros. Este valor va a ser el ancho de nuestra zapata en el eje 1. Lo mismo vamos a hacer con el eje 2. Vamos a multiplicar, como aquí el eje 2 utiliza tabique extruido y recubrimiento de piedra, vamos a tener un peso lineal diferente. Ese peso lineal de igual manera lo multiplicamos por 1.2 por este factor, y al final este valor lo dividimos entre 8000 y nos da 1.4. Así lo vamos a hacer con todos nuestros ejes dependiendo del material que utilizan para sacar el peso lineal correspondiente a cada eje. Pero con nuestras columnas, en nuestro caso, como están muy cercanas y alineadas con un muro de carga que tenemos en nuestro proyecto, lo que hicimos es que además estas columnas tienen encima unos muros que son prácticamente los mismos que tienen el eje 1 y el eje 3. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos es que tomamos los valores del eje 1 y del eje 3 y pues realizamos el mismo procedimiento. El resultado lo dividimos entre 8000 y nos dio un valor de 2.8, que bueno, pues va a ser el ancho de nuestra zapata en estas 2 columnas en específico. Ahora que ya tenemos los datos de nuestro predimensionamiento de zapata, ya podemos aplicarlo a nuestros planos, en donde aquí podemos especificar que los muros más cortos, que tienen una longitud de 5 metros, van a tener un ancho de zapata de 1.4, mientras que nuestros muros que sean más largos, como lo es nuestro muro fatigado, van a tener zapatas mucho más anchas, que en este caso va a ser de 2.8. A partir de todo esto podemos seguir predimensionando los muros y ajustándolos con las medidas que ya hemos obtenido en nuestro Excel. En este plano también podemos ver representados las traves de liga, que estas nos van a servir para compensar la estructura y que en caso de que haya un sismo, a pesar de que este predio en una zona de suelo firme, de suelo firme,
Es importante siempre mantener en cuenta que estas traves de liga siempre son importantes para la estructura. Por ende, como nosotros en este caso, en esta zona de aquí tenemos un voladizo, vamos a colocar una trave de liga que va a unir este volumen del lado izquierdo con este volumen del lado derecho. Todo va a estar representado con sus respectivas zapatas. Independientemente de que este volumen volado que tenemos aquí va a estar ligado con este volumen y con este volumen mediante una zapata corrida, porque sí lo está, también va a necesitar una trave de liga, pues eso es muy importante para que la estructura se mueva de manera uniforme en caso de que haya un sismo de cualquier tipo. Y de igual manera aquí abajo también vamos a tener dos traves de liga que van a unir este volumen del lado izquierdo con este volumen del lado derecho, en donde cada uno tiene representadas sus zapatas con los dimensionamientos ya preestablecidos en el Excel. De igual manera, aquí en nuestros elevadores hemos tenido que reducir un poco las zapatas, ya que por el ancho de nuestros muros y por la distancia que hay entre ambos, al hacer los cálculos nos dio que nuestra zapata sería de esta manera. Y de igual manera también todas las esquinas siempre tienen que ir unidas de esta forma para que se entienda mejor su representación. Ahora que ya tenemos nuestras zapatas ya especificadas en detalle, podemos darnos cuenta de cómo nuestros cálculos y nuestros planos se pueden ver de manera más detallada. Haciéndole un poco de zoom podemos ver cómo vamos a tener diferentes tipos de zapatas en nuestro proyecto por varios factores. Esta va a ser nuestra zapata general, la cual vamos a utilizar durante la mayoría de nuestro proyecto, en donde pues tenemos nuestra planta de desplante, donde tenemos nuestra base con las varillas correctamente distribuidas y con todas las medidas según lo indica nuestro Excel. Después continuamos con nuestra segunda zapata, que es la zapata que es más ancha por el tipo de muro que es más largo, que es para los muros de 15 centímetros. Este era para los muros de 35 centímetros. Y bueno, continuando con nuestra tercera zapata. Esta es la zapata que vamos a tener que utilizar en caso de que tengamos un muro de colindancia. Al tener un muro aquí, siempre vamos a necesitar, bueno, más bien aquí, siempre vamos a necesitar una zapata que refuerce este muro, porque es importante que, a pesar de que no cargue realmente un peso estructural, el puro peso del muro siempre va a influenciar en la zapata. Por ende, este es el tipo de zapata que vamos a utilizar para los muros de colindancia. Continuando con nuestra zapata 4, va a ser lo mismo, pero con los muros que van a ser más delgados. Después, yendo a nuestra quinta zapata, vamos a tener una zapata muy distinta, ya que esta es en caso de que tengamos un desnivel. Lo que pasa en este sistema es que en vez de juntarlo todo en una zapata, se hacen dos y se juntan, se pegan y se mantienen como si fueran zapatas individuales, pero están pegadas. Entonces esto para los desniveles es lo que se utiliza, que en nuestro caso, como tenemos un terreno muy accidentado, es lo que necesitamos. Y por último, este es otro tipo de zapata que pues está especificado para otro tipo de muro, pero tiene la misma función que los primeros dos muros que vimos. Al tener listo el predimensionamiento de nuestras zapatas y nuestro plano de cimentación ya listo, lo que podemos ahora pasar a hacer es nuestro plano de cepas, en donde vamos a marcar el área de excavación junto con el ángulo que va a tener nuestra zapata dentro de nuestro proyecto. Y esto va a variar dependiendo del tipo de zapata que vayamos a tener, los muros que vayan a haber y del terreno, porque en nuestro caso nosotros tenemos un terreno de suelo firme que está dentro de la zona 1 dentro del mapa de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de suelo, al ser un suelo tan sólido y resistente, requiere un ángulo muy mínimo de apertura para las zapatas, por lo que con un ángulo de 80 grados aproximadamente para las zapatas, para realizar nuestro plano de cepas es más que suficiente. Otro plano que ya podemos comenzar a realizar
teniendo todos los datos de nuestro Excel y nuestros planos previamente analizados, es el plano de castillos, en donde vamos a especificar en qué partes de nuestro proyecto y a cada cuántos metros vamos a tener los castillos que van a darle una estructura más firme a nuestros muros, van a sostenerlos, se van a amarrar con cadenas y eso. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del proyecto vamos a tener una distancia aproximada de 3 metros entre castillo y castillo. Por reglamento se dice que puedes tener hasta 4 metros de distancia entre castillo y castillo, pero por recomendación es mejor tener a cada 3 metros. Y bueno, los castillos usualmente se ponen también en las esquinas, se ponen cuando van pegados al marco de un vano. Es importante marcar ese espacio que van a tener entre castillo y castillo, ya que de esa manera van a darle un soporte más firme al muro, ya que los muros que tienen ventanas o vanos tienden a ser menos resistentes, por lo que necesitan los castillos como refuerzo para poder sostener la estructura y para que puedan aguantar todo el peso de las áreas tributarias, que ya lo vimos con anterioridad. Y bueno, esto se va a distribuir de la manera que se vea más conveniente por el usuario. Entonces estos castillos se van a ir representando a cada 3 metros según lo indique, pero también hay otro detalle. En caso de que el muro sea más grueso de lo normal, usualmente los castillos son de 15 por 15, porque pues el muro estándar es de 15 centímetros. Pero ¿qué pasa si tenemos un muro de 30 centímetros? Bueno, pues lo que se hace es que el castillo se adapta al grosor del muro y se hace un castillo más grande. De igual manera, si a la hora de estar repartiendo los castillos en nuestros muros terminamos con 2 castillos muy juntos, de igual manera estos se van a juntar creando un castillo mucho más grande. Aquí en nuestra simbología podemos ver de manera más detallada cómo están y cómo deben de estar representados los tipos de castillo. En el caso de este proyecto solo tenemos 2 tipos de castillo: el castillo normal, que tiene su estribo de alambrón a cada 15 centímetros, su doblez, el recubrimiento del castillo de 2 centímetros y las 4 varillas del número 3. Y en el castillo número 2 es prácticamente todo lo mismo que tenía el castillo número 1, pero con la diferencia de que las dimensiones son mucho más grandes, porque ahora se juntan 2 castillos, por ende va a necesitar más varillas y dimensiones. Una vez obtenido el ancho de nuestras zapatas, ya podemos hacer el cálculo de momento. Lo que vamos a hacer es que realizamos una tabla en donde especificamos nuestros ejes y de cada uno vamos a sacar su longitud, y de la longitud sacamos el momento. La fórmula para sacar la longitud es el ancho de la zapata, que aquí lo tenemos especificado en la fórmula, menos el desplante de la zapata, que en nuestro caso para el eje 1 es de 0.2, y esta resta la dividimos entre 2, eso nos da la longitud. Y de ahí ya podemos sacar el momento, que sería la multiplicación del peso total de nuestra zapata por nuestra longitud al cuadrado entre 2, pues esa es la fórmula de momento. Peso total por longitud al cuadrado entre 2. Y de ahí lo sacamos del resto de nuestros ejes. Ahora, para obtener el área del acero, lo que vamos a hacer es que en nuestra tabla vamos a incluir nuestros 4 ejes, y de estos ejes vamos a sacar un peralte efectivo. Para todos, lo que más nos conviene en nuestro caso es que sea de 15 centímetros, y además de estos factores necesitamos saber la resistencia de la varilla, que en este caso es de 4200. Una vez teniendo esos valores, lo que vamos a hacer para sacar el área es que vamos a multiplicar lo que nos dio en momento por 100 para que nos den centímetros cuadrados, y eso lo dividimos entre el factor 0.9 y eso lo multiplicamos por la resistencia de varilla y se multiplica por el peralte efectivo, y así nos va a dar este resultado, que en este caso es de un área de 34 centímetros cuadrados. Ahora, para realizar la separación de varilla, en nuestra tabla debemos de incluir el número de varilla que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Antes de incluir el área, primero debemos hacer un desglose del número de varillas que tenemos.
de ver cuál es el área de cada una de estas varillas y ver cuál es el área de acero total. A partir de estos datos podemos determinar cuál es la varilla que nos conviene más para nuestra zapata. En nuestro caso nosotros escogimos la del número 3, que tiene un área de 0.71, por lo que para nuestra tabla en todos nuestros ejes vamos a tener área de varilla de 0.71. Y para sacar la separación simplemente vamos a multiplicar el área de la varilla por 100 para que nos den centímetros y lo vamos a dividir entre el factor 2.7. De esta manera nos queda un resultado de 26 centímetros de separación entre varilla y varilla. Pero ahora, para cuestiones de diseño, redondeo y comodidad, las varillas van a tener una separación a cada 25 centímetros. Ahora, para poder hacer el cálculo de acero por temperatura, en esta tabla lo que vamos a realizar es sacar el área del acero de cada eje. Para hacer eso vamos a necesitar el ancho de la zapata correspondiente al eje en el que estamos trabajando. Ahí lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé el resultado en centímetros. Lo vamos a multiplicar por el desplante, que en el caso del eje 1 es de 20 centímetros. Y eso se va a multiplicar por el factor de 0.003. Eso nos da este resultado de 17 centímetros cuadrados. Y de aquí ya podemos hacer podemos obtener la separación transversal. Esta separación la vamos a obtener a partir de la multiplicación del área de la varilla que estamos probando en este caso, que es la del número 4, para ver si nos funciona. Esa la multiplicamos por 100 y la dividimos entre el área del acero, lo que nos da una separación de 7 en este eje, y en el resto pues se va a hacer lo mismo. Para sacar la varilla longitudinal por temperatura vamos a hacer algo relativamente parecido a lo que hicimos en nuestra tabla de acero por temperatura. En nuestro eje vamos a sacar el área del acero, que es multiplicando el factor 0.003 por nuestro desplante en centímetros, que en este caso es de 20. Luego eso lo multiplicamos por nuestro ancho de zapata y eso lo multiplicamos por 100. Pero con la diferencia de lo que hicimos en el acero por temperatura, de que ahora le vamos a restar 10 y eso nos queda un resultado de 16.36. Y ahora para la separación vamos a hacer algo igual similar, pero ahora intentando también con la varilla del número 3, sacando el área de 0.71. Esta área la vamos a multiplicar por el ancho de nuestra zapata. Eso lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé en centímetros. Le vamos a restar 10, que es el factor diferenciador de una tabla y otra, y lo vamos a dividir entre 8.55, lo que nos deja una separación en el eje 1 de 22. Ya una vez tengamos realizadas estas tablas, ya podemos realizar nuestra tabla de contratrave. En esta tabla, a partir de los ejes, vamos a sacar un área efectiva para todos los ejes. Esta área efectiva la vamos a determinar a partir de las tablas que acabamos de realizar. Por ende, lo que más nos conviene es tener un área efectiva de 20. De ahí nos vamos al sacar el factor de seguridad, que por reglamento es de 1.5. Ya teniendo estos dos factores podemos sacar el área del acero, que es simplemente la multiplicación del área efectiva por el factor de seguridad, que nos queda un área de acero de 30 centímetros cuadrados. Y ya por último podemos sacar el número de varillas, que en este caso, como lo que más nos convenía era la varilla del número 8, lo que vamos a hacer es que dividimos el área del acero entre el área de nuestra varilla, y eso nos va a dar el número de varillas que va a tener nuestra base, que en este caso van a ser 6. Para finalizar, lo último que nos queda por hacer es realizar una tabla de nuestro cálculo de cisterna. En esta tabla vamos a primero clasificar los usuarios o áreas que van a ir incluidos dentro de nuestro proyecto, que en nuestro caso van a ser huéspedes porque tenemos vivienda, oficinas, fábricas, jardín y terraza. De todo esto vamos a sacar un gasto por reglamento, que por ejemplo en el caso de los huéspedes tienen un gasto de 200 litros. Y de aquí el número de personas que va a haber por huéspedes, vamos a sacar 12 personas. Esto lo sacamos a partir de el diseño de nuestro proyecto, en cuestión de el cálculo previo que hicimos de la cantidad de personas que van a estar dentro de nuestro proyecto. Sacamos este número de personas y ya una vez finalizado eso podemos sacar el total, que es simplemente la multiplicación del gasto por el número de personas. Estos totales de todos estos usuarios y áreas
los debemos de sumar para poder así obtener el consumo por día, que en nuestro caso es de 7.734 litros por día. Y de aquí ya podemos sacar cuántos tinacos vamos a necesitar en nuestro proyecto. Como nosotros vamos a utilizar tinacos de 1100 litros, que es su capacidad, por redondeo, como tenemos un consumo diario de 7700, vamos a utilizar 8 tinacos. Como cada tinaco aguanta 1100 litros, lo redondeamos. Y ya de aquí vamos a sacar la capacidad de la cisterna, que la cisterna debe de ser el doble de grande en metros cúbicos de lo que se consume por día. Entonces la capacidad de la cisterna debe de ser de 15.468, que aquí por la fórmula es simplemente el consumo por día multiplicado por 2 y nos da este resultado. De aquí ya podemos sacar la ubicación. La ubicación es algo que vamos a decidir nosotros y a partir del ancho, que es tomando de referencia un muro al cual nos vamos a pegar, y después vamos a sacar el largo, y una vez tenidos estos dos valores, ya podemos sacar la altura. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, dimensionamiento de cisterna en esta tabla. Lo que hicimos aquí es que hicimos un despeje en donde 15.47, que es nuestro volumen, es igual al ancho por el alto por el largo, que aquí lo representamos como 15.47 metros cúbicos, que es lo mismo que 15.468 litros, es igual a 3.2, que es nuestro largo, por 4.7, que es nuestro ancho, por y. Despejando y y sumándole 30 centímetros, que para cada cisterna siempre debe de haber un espacio de 30 centímetros, obtenemos que y equivale a 1.33 metros. Entonces así ya tenemos nuestra ubicación, dimensionamiento de cisterna y todos los valores necesarios para tomarlo en cuenta.